lo que ordenó la Sala Superior fue que tenían que aplicar la Convención Americana a pesar de las disposiciones de la Constitución del Estado de Baja California. Adelante. Nosotros en la Sala Regional hemos tenido una serie de casos en donde el acto reclamado tenía que ver con que no se le expedía a los ciudadanos la credencial para votar y por tanto materialmente estaban impedidos de poder ejercer su derecho al voto. La pregunta es ¿qué tenemos que hacer? Había una publicación en el Diario Oficial del Estado, se habían establecido ahí unos plazos, pero esa publicación era defectuosa, no se había hecho con la... Perdón, en ese acto, en ese anexo técnico se habían establecido las fechas en las cuales debería de hacerse la actualización del padrón electoral. Sin embargo, cuando publican en el Diario Oficial del Estado este acuerdo, los plazos ya estaban casi agotados. Se restringía la posibilidad de que los ciudadanos participaran. Los ciudadanos no podían tener posibilidad de conocer el acto. Claro, el IFE y el Instituto Electoral del Estado salían beneficiados porque ya no tenían que hacer ajustes al padrón electoral, los estados nominales, no les salía más cara la elección. Vaya, había muchos mecanismos interesantes ahí, incentivos para el IFE y para el Instituto Electoral del Estado. Sin embargo, se violaban derechos fundamentales. Lo que nosotros hicimos fue hacer una interpretación del Corpus Juris Interamericano y decir que ese acto violaba las disposiciones de la Convención Americana, interpretando la Constitución mexicana, por supuesto, los tratados internacionales y por tanto desaplicando ese acto y ordenando que se le expidiera a los ciudadanos su credencial para votar. Fueron los primeros supuestos en donde se hace referencia ya a la decisión, al voto del juez ad hoc Eduardo Ferrer Magrego, y donde empezamos a hablar de Corpus Juris Interamericano en las sentencias del Tribunal Electoral, particularmente en la Sala Regional. Adelante, por favor. Y otro caso, adelante, de esta señorita Santanelli Ramírez Hernández, en donde la destituyen de su cargo de tesorera del PAN sin pruebas. Adelante, por favor. El problema es que la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Y uno de los elementos de la presunción de inocencia es que para que tú seas sancionado deben existir las pruebas en tu contra. Es decir, no te pueden sancionar solamente de oídas y de dichos. El partido político, adelante por favor, la había destituido por los dichos de los integrantes de la delegación sin tomar en cuenta ningún otro mecanismo procesal adicional. La presunción de inocencia, de acuerdo con la Convención Americana, es que una persona debe ser presumida inocente mientras no se establezca su culpabilidad. Y si no existen pruebas que acrediten su culpabilidad, ojo, esta persona debe ser considerada inocente para todos los efectos. Por favor. Citamos en la sentencia, el secretario fue Luis Espíndola aquí presente, una serie de precedentes de casos internacionales. Y lo que empezamos a construir es una línea argumentativa basada en la interpretación de la Convención Americana por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con ello lo que construimos fue una protección para la militante del partido política y obligamos a que fuera restituida en su lugar. Adelante, por favor. Adelante. Cito, me permito citar a Eduardo Ferrer. Dice Eduardo: el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las resoluciones procesales correspondientes. Un control de convencionalidad ex oficio. Adelante, por favor. Eso es, creo, lo que yo quisiera plantear aquí frente a ustedes. Tenemos una reforma constitucional de gran envergadura. Una reforma que nos recuerda que el derecho no son solamente reglas, es decir, no son solamente disposiciones que nos dicen qué debemos, no debemos o podemos hacer, sino son sobre todo principios. El derecho no es de aplicación mecánica, el derecho es dúctil, es maleable. Es maleable, ¿por qué? Porque tienes principios en juego, y los principios, según esta concepción teórica de Gustavo Zagrebelsky, que además sabía de lo que hablaba, fue ministro en la Corte Constitucional Italiana, se tienen que ponderar frente a cada caso concreto. La ponderación, también hay que decirlo, no es automática, no es se me antojó en este caso, tiene que ejercer un proceso dinámico de liberación. La lectura de un derecho fundamental debe darse siempre de manera armónica con la Constitución y los tratados. Tenemos que atender a las particularidades del caso, llámese género, llámese pueblos indígenas, llámese derecho de la militancia, llámese discapacitados, llámese personas enfermas con VIH, llámese
llámese la persona que tengamos menores infractores, tenemos que darnos cuenta del contexto del grupo social al momento de la decisión. El cuarto de una porra para el tribunal, no le hagan caso. El quinto es, creo que un tema en donde nos tenemos que enfocar, que es el multiculturalismo, y el sexto es la referencia a la idea de la igualdad.